Bueno, ya estamos de regreso en Región Emprendedora y a continuación quiero presentarles a nuestro panelista, el economista Alejandro Maureira, con quien vamos a revisar los temas claves que impactan en la economía de nuestra región y de Chile. Alejandro, nuevamente, bienvenido a Región Emprendedora y a tu espacio en Tendencias Económicas. Muy buenos días, Alexandro. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y saludos a todos por allá en Arica. Así es, bueno, como saben, la voy a hacer más breve para no hablar y no mencionar todo el currículum que tiene Alejandro. Alejandro es economista senior, es director de empresas, profesor de varias universidades chilenas, trabaja y apoya el tema del ecosistema emprendedor, donde ayuda a destacadas startups a valorizarse, capitalizarse, acelerar su crecimiento y perpetuar su participación en los mercados en que se desarrollan. Ha sido profesor de varias instituciones, de Harvard Business Review, la Católica, la Federico Santa María, entre otras, y un reconocido columnista de varios diarios y medios de nuestro país. Alejandro, ¿qué ha pasado con la Bolsa de Comercio de Santiago? Vamos por partes. La Bolsa de Comercio, el día después de las elecciones, pegó un salto de 7%, eso es un salto bastante grande, pero antes, claro, pero decir, yo sé lo que mucha gente piensa, dice, ¿y qué me importa a mí? La Bolsa de Comercio es técnicamente un indicador que muestra si es que eventualmente el mercado, los inversionistas, etcétera, están apostando por Chile o no. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una acción baja, yo estoy apostando que la empresa le va a ir mal. Y el IPSA lo que hace es que eventualmente, como recoge a la mayoría, digamos, una representación de la empresa, una muestra, eventualmente cuando el IPSA baja es porque yo no le creo al mercado, cómo va a ir nuestra economía. Este salto que se pega eventualmente la bolsa es una celebración a lo que sucedió con las elecciones digamos, del pasado domingo. ¿Qué es lo que pasó? Que había un escenario que era de bastante extremo, de hecho, digamos, muy tirado hacia la extrema izquierda, y el resultado de las elecciones, especialmente en el Congreso, situaron un país más hacia el centro. Y este país más hacia el centro, obviamente que elimina ciertos temores que se tienen, etcétera, etcétera, y hacen creer que el futuro que viene eventualmente sea mucho mejor. No sea tan desastroso como se pensaba cuando la bolsa iba para abajo. Entonces la bolsa hizo eso. El tema está, voy a aprovechar de poner acá un nuevo tema que está en desarrollo, que hay una nueva variante digamos, de COVID, descubierta en África, y que eventualmente está haciendo que hoy día la bolsa caiga. Así que si hoy día vemos que este indicador, que es la bolsa de comercio, va hacia abajo, en este caso ya no sería por lo que está pasando en Chile, sino que por lo que está pasando fuera de Chile en el caso de hoy día. Entiendo que esta noticia de esta nueva variante está en desarrollo. Sí, de hecho es lo mismo que pasó con la variante Delta, que se encuentran estas variantes de COVID. Uno dice, oye, pero con esto las vacunas no son muy buenas, se transmiten más fuertes, son más fuertes, etcétera. Entonces, obviamente eso hace que los mercados sientan temores y eventualmente digan, bueno, entonces la pandemia no se ha ido, vamos a volver a los encierros, etcétera, etcétera. Entonces viene el pesimismo y pasa. Vale la pena mencionar que hay países en Europa, como Austria, que volvieron al encierro. Alemania también hay avisos que eventualmente van a volver. Holanda también volvió al encierro. Y en nuestro país hay varias regiones, varias comunas, que han tenido retroceso en las fases. Así es, así es. Menos Arica. Arica, por suerte, vamos por buen camino y esperemos que eso se mantenga. Alejandro, hemos visto cómo el dólar tuvo un descenso hace algunos días atrás. Creo que ahora está de nuevo como queriendo sufrir. ¿Cuál es que está queriendo subir, mejor dicho? ¿Cuál es tu proyección para las próximas semanas y a qué se debe esta bajada y subida? Y aprovecho de sumar si esta nueva variante podría afectar en la subida o bajada del dólar. Vamos por partes. La primera, que el dólar es en parte el responsable de la calvicie que muestro desde la última vez que nos vimos. Exacto, para comentar. Hace un mes estuvimos conversando sobre el dólar y yo aposté y dije, me la juego por 8.50 para esta sesión. El dólar está en 830. Hay 20 pesos, eventualmente de diferencia en lo que habíamos comentado el mes anterior y este mes, y esos 20 pesos tienen que ver con este mejor optimismo que hay sobre la economía chilena relacionado a las elecciones o el resultado de las elecciones. Entonces, ahí hay un pequeño delta. Pero, cuando uno dice espectacular, vamos súper bien,
hoy día las expectativas del dólar empiezan a estar afectadas. Primero, Estados Unidos acaba de liberar reservas. Estados Unidos tiene reservas de petróleo y esas son sus reservas estratégicas y no las toca. ¿Por qué hace esto? Porque en la década del 70, 71, hubo una crisis del petróleo donde Estados Unidos, claro, importan petróleo, eventualmente se quedaron sin petróleo y la economía paró, etcétera, etcétera. Fue una recesión, que hubo una recesión mundial. A partir de esa experiencia, en Estados Unidos se guarda el petróleo. Ellos tienen su producción, que es pequeña, pero les sirve, y, o sea, tampoco es tan pequeña. Eventualmente, lo que hacen ellos no la tocan. Y cuando hoy día que el precio del petróleo iba escalando, eventualmente uno dice, perfecto, Estados Unidos va a liberar parte de sus reservas y eso ha hecho que el precio del petróleo esté cayendo, lo cual es una muy buena noticia para nosotros, ya que el tema del petróleo nosotros somos dependientes y afecta más de la mitad del IPC, está compuesto por los efectos que tiene el petróleo sobre la economía. Entonces una buena noticia para la inflación y por ende también para el dólar. Pero después viene el cuarto retiro, viene ese chanfle. Viene el cuarto retiro y eso implica más inflación y al final no sabemos qué va a pasar porque la verdad que el dólar tiene cosas que lo están haciendo subir, tiene cosas que lo están haciendo bajar en la medida que se van eliminando algunas cosas y por fin decimos, ahora el dólar se va a estabilizar, aparece una nueva variante en África y eso. Entonces hay todo un tema con respecto al dólar, hoy día está en 830 y el peor escenario es que va a llegar a 900 en un mes más y el mejor escenario es que va a estar en 800. O sea, es tanta la volatilidad que hoy día está presente que eventualmente si a mí me preguntan cuánto va a estar el dólar en un mes más, entre 800 y 900. Imagínense, ni siquiera me la voy a jugar por una cifra. Si tuviera que jugar por una, me iría hacia los 830, digamos que es el valor actual, obviamente con estos saltos. ¿Y por qué? Porque creo que hay una tendencia al alza, de que el dólar va a seguir subiendo, pero el Banco Central va a intervenir eventualmente, digamos, va a frenar la inflación, subiendo la tasa política monetaria y eso hace que el dólar eventualmente caiga. Ok, excelente. ¿Cuáles son las expectativas económicas hasta el 19 de diciembre, antes de que tengamos que ir a votar en segunda vuelta? Las expectativas económicas que tenemos, lo voy a decir en términos generales, para que nos hagamos una idea. Antes de la primera vuelta, las expectativas para el próximo año eran no eran buenas, no eran tan malas tampoco, pero mejoraron bastante. ¿Esto qué quiere decir? Y acá, ojo con una cosa, tiene que ver más que nada con un Congreso que queda equilibrado, y eso obviamente, digamos, hace que ciertos temores se vayan diluyendo. Y las expectativas económicas ya para el próximo año empiezan a mejorar, pero todavía estamos ahora en veremos, porque qué es lo que va a pasar con el COVID, esta nueva variante, etcétera, vuelven a incorporar, digamos, temas de ¿cómo se llama?, de volatilidad. Lo que sí es cierto es que vamos a tener, por lo menos el próximo año, y también problemas de inflación. Este año vamos a cerrar sobre un 7% de inflación, o sea, sobre un 6% de inflación, vamos a terminar este año, y el próximo año lo más probable es que estemos sobre un 4,5% de inflación. El tema va a ser la inflación. Sí, ¿y qué expectativas ves si gana José Antonio Kast o Gabriel Boric? A ver, en ambos casos, ambos candidatos tienen, digamos, posturas diferentes con respecto a cómo se debiera manejar la economía. ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre ellos dos? En que uno dice más Estado y el otro dice menos Estado. Más mercado, menos Estado, más y el otro dice menos mercado, exacto, más Estado. Entonces, claro, los efectos que vamos a ver entre uno y otro es que, por un lado, tenemos, si yo quiero más Estado, tengo que tener recaudación de impuestos. Entonces, el tema de reforma tributaria, el tema de impuestos, digamos, se hace relevante si es que yo quiero más Estado. Si quiero más Estado, tengo que tener dinero para financiar ese Estado y eso está relacionado al tema de los impuestos. Y por otro lado, si yo quiero más mercado, o sea, menos Estado, también voy a necesitar recaudación. O sea, en otras palabras, también está el tema tributario de por medio, pero al mismo tiempo yo necesito ahora financiar, en vez de
digamos, estamentos del Estado, necesito financiar subsidios para el crecimiento de mercados, etcétera, etcétera. Entonces, ambos candidatos eventualmente, digamos, van a afectar las expectativas económicas. Ambos tienen cosas positivas y negativas. No me la quiero jugar por ninguno de los dos. Quiero tratar de ser lo más neutro posible, pero sí destacar las diferencias. Hay unos que van a afectar más hacia el lado de impuestos y otros menos, pero en cuanto a crecimiento económico, el próximo año, debido a que el presupuesto se arma este año para el próximo año, en cuanto a crecimiento deberíamos tener, digamos, un país mucho más estable el próximo año. El tema va a venir ya para el año 2023. Ok. ¿Y qué fortalezas, en términos generales, obviamente, ¿no? ¿Qué fortalezas ves tú en el programa de José Antonio Kast y en el programa de Boric? A ver, las fortalezas que tienen ambos, yo creo que, a ver, en el caso de Boric, la fortaleza que tiene es que tiene una visión del país más de largo plazo. Por ejemplo, cuando habla de crecimiento económico relacionado al mundo ecológico, me suscribo 100% a ello. Son un crecimiento económico responsable con el medio ambiente, con las personas, etcétera. O sea, en otras palabras, ya le ponemos apellido al crecimiento económico, ya no es crecer por crecer, no es decir, no, que Chile tiene que crecer al 7%, sino que también el cómo crecemos. Yo creo que esa es la fortaleza que tiene, que es una visión de un crecimiento económico más de largo plazo, obviamente, que no se va a ver en el corto plazo. Digamos que eventualmente puede cambiar la estructura productiva del país a mejor. Y en el caso del candidato José Antonio Kast, vendría siendo por el lado de menos Estado. En otras palabras, claro, si bien es muy poco probable que pueda achicar el Estado porque no tiene los votos en el Congreso para ello, sí él está hablando de eficiencia del gasto. Y eso es algo que muchos, digamos, exigimos antes de tocar los impuestos. Uno dice, bueno, bien, subamos los impuestos, pero antes de subir los impuestos, veamos qué podemos ahorrar en el Estado de manera tal de que el gasto del Estado vaya a obras sociales y no eventualmente a pagos de la administración del Estado. Exacto. Y que tiene que ver mucho, como lo dijiste, en cuán eficientes somos con los recursos que tenemos, que siempre en la economía son escasos. Por otro lado, ¿qué debilidades ves en el programa de Kast y en el programa de Boric? La debilidad que veo en el programa de Boric, hasta ahora, porque obviamente el día de ayer presentó un nuevo equipo económico, Kast presentó un nuevo equipo económico, Boric está, digamos, sumando nombres. Hasta ayer, el problema del programa económico de Boric es que veo buenas intenciones, pero con propuestas que eventualmente pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, cuando se habla de eliminar, digamos, cierta forma de cómo hoy día estamos llevando los impuestos, eso implica que para las pymes eventualmente va a ser un alza de impuestos. Si bien él ha dicho que no le va a subir el impuesto a las pymes, uno dice, ya, perfecto, pero ¿cómo? Porque si estamos hablando de la integración del sistema tributario, eso es más aumento para impuestos para las pymes. Si va a ser una separación, ¿cómo la va a hacer? Y eso, digamos, no lo ha explicado aún. Y también está el tema de, digamos, si se terminan las AFPs, si va a terminar, eventualmente se crea un ente estatal que va a ser, digamos, ya no es ahorro voluntario, entonces técnicamente me están diciendo que el 10% que me sacan ahora va a ser 10% de impuestos. O sea, yo voy a pasar de pagar un 10% que es mío, porque el ahorro es mío, a un 10% de impuesto por trabajar. Y eso, ahí es cuando uno dice, bueno, la debilidad que tiene el programa de Boric es eventualmente el tema de los impuestos, que sería, digamos, alza de impuestos. Y en el caso de Kast está el tema del mercado, que obviamente él dice, no, es que aquí se necesita más mercado, crecimiento económico, hasta ahí súper bien. El problema está que nuestra regulación ha hecho que los mercados, y muchos de ellos, sean eventualmente abusivos. Entonces, eventualmente podríamos tener un aumento, digamos, una consolidación de un sistema que no nos gusta, que hubo protestas al respecto, un estallido al respecto, que uno dice, oye, pero hay muchos mercados que son abusivos, que están concentrados, que son monopolios, y eventualmente hablar de más mercado podría ser eventualmente reafirmar, digamos, estos oligopolios y monopolios, etcétera, que se van dando. Debería hablar de más competitividad en vez de más mercado. Sí. ¿Qué sensación te dejaron las elecciones del
del domingo pasado, cuando habían números que nadie se imaginaba. Nadie se imaginó cómo un candidato sin tocar nuestro país puede obtener el tercer lugar, con alta votación en regiones, con José Antonio Kast pasando segunda vuelta en el primer lugar con el candidato Sichel quedando relegado a un cuarto lugar. Decepciones, abrazos. ¿Qué sensación te dejó a ti estas elecciones de primera vuelta? Mira, yo tengo una lectura que tuve la oportunidad de escribir una columna que se publicó el día lunes, yo soy regionalista, yo soy 100% regionalista, y a mí, independiente de quién haya ganado, en qué lugar, yo me quedo con la sensación de que las regiones queremos una cosa y en Santiago quieren otra cosa. Por lo menos así lo demuestran cuando uno mira los candidatos que ganaron y dónde ganaron, uno dice, oye, pero ojo, fuera de Santiago la realidad es una y la realidad en Santiago es otra. El dilema está que en Santiago está la mayor cantidad de la población de Chile, está más del, o sea, el 50% de la población de Chile está en Santiago. Y después uno dice, entonces por ende, nos estamos rigiendo por lo que dice Santiago, porque en Santiago se eligió un candidato que pasa la segunda vuelta y en el resto del país se eligió al otro que sigue la segunda vuelta. Entonces me quedo con la impresión de que tenemos un problema donde las regiones estamos diciendo nosotros queremos esto y desde la capital están diciendo no, lo que vamos a hacer es esto otro, que es conveniente obviamente para ellos. Mi lectura con respecto a ello es que falta la representatividad y al faltar esto también falta el desarrollo regional. Por ejemplo, el presupuesto nacional se fija principalmente en Santiago, donde Santiago acapara más recursos de lo que acapara cualquier otra región. Y ahí es cuando yo no me pregunto, esto lo pregunto, lo afirmo, digo que el desarrollo regional, por ejemplo el desarrollo de Arica, está limitado a la falta de recursos, y la falta de recursos está relacionado con el exceso de recursos que recibe la capital. ¿Y por qué recibe todos esos recursos? Porque ya están los votantes. Entonces, mi lectura con respecto a esta elección es que falta representatividad regional. Eventualmente se tiene que poner ojo en las regiones, porque también creo que el crecimiento económico grande que necesitamos viene de las regiones, no va a venir de la capital, viene eventualmente el fomento de las regiones. Y la segunda lectura con la que me quedo es que el país quiere algo más de centro, no quiere algo digamos, de extremos, que son los dos candidatos que eventualmente salieron, pero la gran mayoría de los votantes, incluyendo también los que no fueron a votar, están prefiriendo una opción de centro. Así es. Alejandro, para ir terminando, ¿cómo cambian las expectativas económicas para el próximo año? Que me imagino va a depender de quién llegue a la moneda. Eso lo puedo responder mejor en el próximo programa, que va a ser después de la segunda vuelta. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí, en este momento, hay noticias que están en desarrollo, son varias que nos están afectando y que van a afectar las expectativas del próximo año. Una de ellas es cómo quedan los programas económicos finales. Hoy día los están ajustando, ambos candidatos están haciendo ajustes. Y el segundo está relacionado con el cuarto retiro. Vamos a ver si es que se viene un cuarto retiro o no, o cuándo viene, porque está teniendo, digamos, a nivel mundial hay problemas inflacionarios y un cuarto retiro serían problemas inflacionarios adicionales, lo cual, debido a los niveles de inflación, va a gatillar que el Banco Central tome medidas y esas medidas eventualmente afectan las expectativas económicas. Y ahora acabo de sumar, digamos, hay que sumar qué es lo que pasa con el COVID, si es que está, porque el escenario que tenemos, o por lo menos que yo manejo, era que la pandemia ya la estamos dejando atrás y cada día hay menos pandemia, pero parece que las cifras están diciendo lo contrario. Así es. De hecho, destaco que en Perú los casos de contagio están aumentando. Tacna, que es la ciudad que limita con nosotros, es una de las ciudades que ha mostrado el mayor aumento, o uno de los aumentos importantes de contagio, lo cual, sumado a un tema que quizás no es de la incumbencia del programa, digamos, que tiene que ver con esta presentación de la moción de vacancia del presidente contra el presidente Castillo por incapacidad, que es un tema que seguramente, no seguramente, le está afectando a los hermanos peruanos. Y bueno, yo creo que todos queremos vivir en democracia,
en paz, en justicia y sobre todo en seguridad, donde podamos caminar por las calles sin problemas. Extrañamos tanto eso en Arica, Alejandro. Arica siempre ha sido una ciudad tranquila, una ciudad donde se podía salir a caminar, donde caminar por el centro a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, no había ningún problema, donde podíamos ir a caminar por las playas, donde podíamos manejar sin problema. Todo eso ha cambiado radicalmente en Arica. Hoy no se puede caminar, hoy hay accidentes, la gente cada vez más irresponsable. Y creo que, no sé tu mirada, pero a mí me parece que el tema de la migración, más allá de que pudo haber sido más ordenada, pero creo que nos ha afectado. Cuando uno piensa en Miami, uno ve Miami y dice, bueno, Miami es el mejor reflejo de una ciudad que ha crecido por la migración también. Todos los migrantes aportan algo a esa ciudad, ¿sí? Mejoran la atención, etcétera, etcétera. Pero creo que nuestra región no ha sido así, creo que nos ha perjudicado. Con respecto a mi opinión, son dos. Una, que, claro, las veces que cuando voy a Arica, yo Arica lo recorro a pie, pero completo, un clima espectacular, también muy bueno, sé que lamentable que eventualmente no se pueda hacer, y el tema de seguridad también es algo que afecta a todo el país. O sea, es algo que espero que no se quede como algo permanente, sino que sea algo que nos pasó en algún momento y que a futuro podamos mirar hacia atrás y decir, oye, qué suerte que ya todo eso pasó. Y con respecto al tema migrante, yo vuelvo a mi crítica al crecimiento económico. Por ejemplo, yo creo que tenemos responsabilidad con respecto a ciertas migraciones. Por ejemplo, en el caso de Haití, estamos hablando que los haitianos vienen del segundo país más pobre del mundo. O sea, yo creo que negarles eventualmente la posibilidad de mejorar sus expectativas de vida, de mejorar su calidad de vida, eventualmente no. Hay que ser humanitario. Segundo, hay personas que eventualmente también están arrancando por razones políticas, que es el caso de muchos venezolanos que han llegado obviamente a nuestro país. Y hay que recordar que también en el 73 muchos chilenos encontraron refugio en Venezuela. O sea, en otras palabras, Venezuela recibió a muchos chilenos. Desde ese punto de vista también creo que hay una responsabilidad eventualmente, política de por medio que tenemos que asumir. Pero eso también implica que si tú dejas entrar, tienes que tener un plan de manera tal de que alcance para todos. Y ahí yo creo que es donde yo pongo mi crítica, que vuelvo al tema del crecimiento económico regional. Si nuestras regiones estuviesen creciendo como corresponde, eventualmente habría, digamos, espacio para todos. Ok, excelente, buenísimo. Bueno, Alejandro, agradecerte por compartir este espacio en Región Emprendedora. Nos vemos, si Dios lo permite, en diciembre para que veamos cómo va cambiando y qué está pasando con la economía de nuestra región, también de nuestro país. Así que nos vemos en diciembre. Exacto, y ahí traigo las cifras recién salidas del horno con respecto a cómo va a ser el próximo año. Calentita y con aceituna de azapa. No, es cocinada con aceite de azapa. Exacto. Bueno, agradecer también a todos quienes nos escucharon el programa de hoy en Radio Capísima 104.9 y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. No se olviden que este programa tiene un reprise el domingo en la mañana. Y recordarles que hoy, a las 19:30 haré un nuevo episodio de Aprendiendo de Ellas, un live que lo transmito desde Instagram, donde busco mostrar el lado humano, profesional y emprendedor de las mujeres, dándole visibilidad a aquellas mujeres que inspiran, impactan desde el ámbito que desempeñan. Puede ser política, emprendimiento, empresaria, cultura, deporte, siempre con la convicción de que hoy necesitamos más mujeres en todos los espacios de nuestra sociedad. Hoy, en la noche, en esta oportunidad, nos vamos a conectar hasta Nicaragua. Mi invitada es Amita Ramírez, una reconocida periodista y conductora de televisión, una mujer fuerte que cree en la justicia, en la democracia, se implanta con valores y convicciones en cada individuo desde el hogar y la que hoy le toca vivir la persecución y el amedrentamiento por la dictadura de Ortega. Una conversación que no solamente será inspiradora para muchas mujeres, sino que también desnudará lo que muchos no sabemos sobre el régimen y sobre lo que pasan miles de nicaragüenses. Así que no se lo pierdan hoy a las 19:30. Y por último, no se olviden siempre de cuidarnos. Vamos bien con el COVID en Arica. Póngase la vacuna, mantenga distanciamiento social, barbijo, alcohol gel. Cuidémonos porque sería malo, muy malo que retrocedamos
en el plan de paso a paso. Quédense en nuestra sintonía, que en un ratito más viene José Toribio Vergara y el Noticiero Central, con toda la información, con todas las noticias, con todo lo que usted necesita saber para ponerse al día y saber lo que está pasando en Arica y en Chile, en Ojo de Águila, el Noticiero Central de Radio Capicipá. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un feliz fin de semana. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.